simulaciones a detalle, cómo llevar los códigos, que es un poco lo que aquí les voy a mostrar de manera muy somera, muy superficial, ¿verdad? Si hago esa salvedad, porque detrás de esta diapositiva hay muchos aspectos técnicos que no los voy a señalar, ¿verdad? Sí, porque esta parte es más, digamos, este curso es más de teoría macro, ¿sí? Hago esa observación. Entonces, bueno, nosotros tenemos el sistema de ecuaciones que conforman nuestro modelo. Lo que hacemos es linealizarlo, miren. Se linealiza el modelo. ¿Por qué? Porque tenemos ecuaciones que son no lineales. Un ejemplo, pues la función Cobb-Douglas. Es una función no lineal. Entonces hay que linealizarla. ¿Por qué se linealiza? No es lo mismo resolver un sistema de ecuaciones dinámico no lineal a uno lineal. ¿Sí? Ustedes digamos, lo pueden tener presente cuando vieron en matemática aplicada 2, en la parte de álgebra matricial, la resolución de sistemas de ecuaciones, ¿verdad? Por distintos métodos. Pues algo así es lo que se sacaba, solo que son sistemas dinámicos, ¿de acuerdo? Entonces se linealiza y aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Muy sencillo, puede ser esto más grande. Lo que hacen es tomar la regla de decisión intratemporal, ¿sí? La combinan con esta regla de decisión de maximización de beneficios por parte de las firmas, las combinan, ¿sí? Y después linealizan aplicando logaritmos, ¿no? Y ya tenemos una expresión lineal de dos reglas de decisión, ¿sí? Entonces lo que se hace es que a partir del sistema de ecuaciones dinámico se linealiza, así de sencillo. ¿Qué se hace después? Lo que se hace es que se estiman y o calibran los parámetros. ¿A qué nos referimos con estimación y calibración? La estimación consiste en asignarle valores a los parámetros basados en los datos, ¿verdad? Es decir, utilizando econometría principalmente. De hecho, para eso sirve la econometría que ustedes están viendo en este semestre, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo estimar alfa? ¿Sí? ¿Se acuerdan que alfa es la participación que tiene el capital en la producción para una economía en particular? ¿Cuál es la participación del capital en Guatemala? Pues eso hay que estimarlo, ¿verdad? Con datos, ¿sí? Pues uno hace una regresión por mínimos cuadrados ordinarios, encuentra el valor de alfa y se lo asigna al modelo RBC. Es la forma de llevar este modelo a una economía en particular, ¿sí? A través de los parámetros, ¿sí? Lo mismo para todos, ¿verdad? G, la tasa de crecimiento de la tecnología, tasa de crecimiento poblacional, todos los parámetros se pueden estimar, que es a través de econometría, o bien calibrar. ¿Cuál es la diferencia? Calibrar es directamente imponer un valor sobre el parámetro. No estimarlo, sino que imponerlo. Que puede venir tal vez, digamos, del conocimiento experto que tenga el modelador, o bien de un estudio previo que han realizado sobre el parámetro que se desea estimar. ¿Sí? Esa es la diferencia. Estimar es con datos y calibrar es imponer un valor. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, una vez nosotros estimamos y calibramos los parámetros, obtenemos la solución del modelo. ¿Sí? O sea, tenemos un sistema dinámico de ecuaciones ya lineales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay métodos computacionales que se encargan de eso. Antes se hacía a mano, jóvenes, todo eso a mano. Ahora no. Uno ingresa el sistema de ecuaciones, que de hecho se puede ingresar no lineal. Hay ya paquetes que aceptan modelos no lineales y ellos se encargan de linealizarlo y obtener la solución, ¿sí? Ya con la solución del modelo, que no es nada más que ecuaciones que describen la dinámica de las variables a lo largo del tiempo, pues ya se genera el shock sobre la variable sobre la cual nosotros tengamos interés alguno, ¿verdad? ¿Sí? En este modelo, se acuerdan que tenemos dos tipos distintos de shocks. Jóvenes, ¿cuáles eran esos shocks que nosotros modelamos en, en, en este esquema? ¿Quién se acuerda? Los shocks de oferta, Lick. Muy bien, vienen por el lado de la oferta, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos shocks de oferta que nosotros habíamos considerado? ¿Se acuerdan que en la especificación vimos que habían dos tipos distintos? Efectivamente, son de oferta. ¿Y cuáles serían esos shocks? Vamos a ver. Em, Nirvana Madrid. ¿Cuáles eran esos dos? Sí, De sí. hecho, uno de ellos
¿Se acuerda que lo vimos acá? Se los mostré en Excel. ¿Qué tipos de shocks podemos generar en nuestro modelo? Ya nos dijeron que son de oferta, efectivamente son de oferta, pero particularmente cuáles tenemos en este modelo RBC. Pueden revisar sus copias, esa es la ventaja, ¿verdad? De hecho, en sus exámenes también pueden revisar sus copias. Entonces, ¿cuáles son esas dos variables que contienen shocks? Si quieren verlo de una manera más sencilla. ¿Nirvana o alguien más? Son los parámetros alfa y rho. Vamos a ver. Esos son parámetros, efectivamente, son números, ¿verdad? Pero, Ajá. ¿cuáles son las variables? No tanto parámetros, variables, ¿verdad? Variables a las cuales nosotros podemos generarles un cambio, que tienen un shock, que tienen un componente estocástico. Al tipo de cambio. Bueno, en este modelo RBC no tenemos, de hecho, tipo de cambio, ¿verdad? Porque es un modelo RBC de economía cerrada, ¿verdad? Pero vamos a seguir indagando. Gracias, mi hermana. Vamos a ver. Quiero preguntar a Osvaldo. ¿Cómo estará por ahí, Osvaldo? Sí, Lick, pero no recuerdo, estaba viendo ¿No mis recuerda? notas. No, De hecho, ahorita lo podemos discutir entre todos, ¿verdad? Es la idea. Pero usted hacer una pequeña encuesta. Vamos a ver. Daniel López. Buenas noches, licenciado. ¿Recuerda cuáles son las variables que contienen shocks? Es que Precisamente, son por el lado de la oferta. precisamente estaba buscando mis copias, pero no lo encuentro. ¿No lo encuentra? Vamos a Sí, seguir, vamos a hacer una Lick, última perdone, más. serán la intertemporal y Mm, es que digamos que son tengo reglas de, ¿sí? Son reglas de decisión, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, si quiere, me voy a ir al sistema de ecuaciones para que recordemos. Lic, Cuenta. Y recuérdense que las variables que la contienen shocks, tecnología ¿cuáles no son las que podría ser. contienen? Esa es una, efectivamente, Carlos. Son las que contienen un componente estocástico, ¿verdad? ¿Sí? O aleatorio, si quieren verlo así. Entonces, revisemos nuestro sistema de ecuaciones. Ah, bueno, miren, aquí tengo un épsilon, que es un residuo, y ese es un componente estocástico, ¿verdad? Tiene medida cero y varianza constante, ¿verdad? Entonces, una variable, no parámetro, que contiene shock es la tecnología. Afecta la oferta, precisamente lo que nos indicaba Carlos, ¿verdad? Provienen por el lado de la oferta, exactamente. Y la otra variable que contiene shock, es decir, que contiene un componente estocástico o aleatorio, es el gasto de gobierno. ¿Sí? Esas son las dos variables no parámetros, dos variables que contienen shock, que contienen shocks en nuestro modelo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, eso venía porque les comentaba, bueno, pues vamos a generar el shock sobre la variable de interés, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a generar un shock de tecnología. Para ello me voy a trasladar a un programa que, uy, vamos a ver, creo que cerré esto de otra manera. Un programa que ya es conocido por ustedes, creo que lo están manejando, RStudio, entonces vamos a trabajar en RStudio, aquí se puede montar, bueno, existen también otras plataformas para poder montar un modelo de equilibrio general, ¿sí? Entonces me voy a pasar a R, ocultar, bueno, voy a borrar primero esto, ¿verdad? No lo había borrado. Eso es lo que estábamos trabajando con los jóvenes de primera hora. Acá, mm, y acá también vamos a la consola, voy a hacer esto un poquito más amplio. Control L, ahí está. Bueno, jóvenes, entonces, en este código de R tenemos representado el modelo RBC, que es el mismo que está contenido en el libro de Romer, ¿verdad? Recuerden que todo lo que estamos viendo y lo que vamos a ver hasta final del semestre, la referencia es el libro de David Romer, ¿verdad? Entonces, el modelo RBC básico que está en el libro de Romer lo replicamos en este código de R, ¿sí? Entonces, no voy a entrar, jóvenes, voy a hacer la salvedad como ya les había indicado, no voy a entrar a detalle en los códigos, ¿verdad? Nada más aquella parte del código que efectivamente nos vaya a servir, ¿verdad? Lo que les quiero decir es que ustedes pueden implementar este modelo RBC en R, ¿sí? Aquí lo tengo en RStudio, ¿verdad? Entonces aquí tenemos T, es el tiempo, miren, entonces estamos simulando este modelo en 100 periodos, ¿sí? Que en este caso
Los periodos son trimestres. Aquí tenemos las variables que vamos a analizar. Por la letra, ustedes ya lo reconocen, tenemos capital, trabajo, consumo, tecnología, gasto de gobierno y Producto Interno Bruto, que sería el ingreso, ¿sí? Este rep lo que hace es replicar este valor cero en t periodos, ¿verdad? Vamos a partir de cero, ¿sí? O sea, del valor cero, ¿verdad? Esto va a tener dinámica. Y aquí tenemos la tasa de interés, ¿sí? Fíjense, yo les indiqué que había un sistema de ecuaciones lineales que había que resolver. Cuando se resuelve, uno obtiene los parámetros, ¿sí? Los coeficientes, resultados que resultan de resolver ese sistema de ecuaciones, ¿verdad? El método que se utiliza se llama método de coeficientes indeterminados. Ese es un método de muchos que hay para resolver sistemas de ecuaciones eh, lineales dinámicos, ¿sí? Y aquí tenemos la especificación de esos coeficientes, ¿verdad? ¿Sí? No voy a entrar a detalles, esos provienen del método de solución. Ahora, lo que sí me interesa, vean esto, jóvenes, ¿sí? Línea 23, persistencia de los shocks. ¿Se acuerdan que yo les dije que cada uno de los shocks tiene persistencia? Es decir, qué tanto dura en el tiempo ese shock, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la tecnología, nosotros sabemos que existe un proceso de obsolescencia, ¿verdad? Es decir, que la tecnología se vuelve obsoleta a lo largo del tiempo. Este parámetro que ustedes ven acá en la línea 23 me permite graduar o moderar qué tan persistente a lo largo del tiempo es ese shock. Ya lo vamos a ver en un momento, vamos a hacer un ejercicio de simulación, ¿de acuerdo? Pero este parámetro, en este caso, pues lo estamos adoptando en punto 95. Entre más alto, significa que mayor es la persistencia. Dura más a lo largo del tiempo ese shock, ¿sí? Rho sub G es el análogo para el caso del gasto de gobierno. El que vamos a hacer es el de tecnología. Vean, aquí tenemos alfa, que es la participación del capital, punto 33. Esto es lo que les digo. Si ustedes quieren llevarlo para el caso de Guatemala, primero estiman alfa a través de método de mínimos cuadrados ordinarios. Lo traen de su modelo econométrico y lo traen al modelo RDC. La econometría con la macro, jóvenes, están íntimamente ligadas. De hecho, hay una parte de la macroeconomía que se llama macroeconometría, que tiene que ver con la econometría aplicada a la macro. Ujú. Pueden buscar sobre eso, hay mucha literatura, de hecho, ¿sí? Que va muy asociada a los métodos de estimación de modelos de equilibrio general. Ujú. Delta en la tasa de depreciación del capital, 2.5%. Los jóvenes, magnitud de los shocks, miren, el de gasto de gobierno acá lo tenemos apagado, miren, no está operando, línea 29, pero el que nosotros vamos a trabajar es el de la tecnología, ¿sí? Fíjense qué es lo que nos indica esta línea, nos indica que la tecnología en el periodo t igual a 1, lo que está dentro de corchetes es el tiempo, va a tomar el valor de 1. Este 1 es 1% por arriba de lo que estaba creciendo antes del cambio, antes del shock, ¿de acuerdo? Entonces aquí uno puede decir, ah, mire, quiero que el shock no sea de 1%, sino que sea de 3, entonces uno coloca 3%, ¿sí? Uno lo puede cambiar acá. La magnitud inicial del shock, ¿sí? En este caso es de 1 porque queremos replicar lo mismo que tiene el libro de David Romer, ¿sí? Ahora vean qué es lo que tenemos acá. Desde la línea 31 hasta la 45, lo que tenemos es el modelo. Miren, aquí está el modelo RBC. Si se dan cuenta, son expresiones lineales en función del tiempo, miren, que proviene del método de coeficientes indeterminados. Lo que me interesa es que ustedes vean que aquí lo que tenemos es el modelo RBC, el que acabamos de estudiar, ¿sí? Y aquí lo que tenemos son gráficas. Desde la línea 49 en adelante es plot, hacer gráficas, pero eso tiene que ver con el código de hacer gráficas, nada más, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, jóvenes, ¿qué necesito que observemos primero? Lo primero que necesito que ustedes observen es que antes de generar el shock, todas las variables tienen valor cero. Es decir, están creciendo a la tasa a la cual han venido creciendo antes del shock que nosotros vamos a realizar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vean qué voy a hacer acá. Aquí tenemos la magnitud de los shocks. Entonces primero voy a apagar este shock. Vean, aquí tiene un valor de 1%. Entonces le voy a colocar cero. Es decir, en ausencia de shock, ¿qué pasa con todas las variables? Revisemos, ¿sí? Entonces voy a marcar todo el código y lo vamos a correr, ¿sí? Creo que tengo que limpiar acá primero. Vamos a ver.
Acá, sí. Ahí está. Ven acá, jóvenes. Voy a hacer esto un poquito más grande si quieren. Tenemos tres tipos distintos de gráficas. Una en la cual tenemos factores de la producción, tenemos capital, vean acá el cursor, tenemos capital, tenemos trabajo y tenemos tecnología. Del otro lado tenemos el, el PIB y tenemos el consumo. Y por el otro lado tenemos remuneración a los factores, tasa de interés y salarios. ¿De acuerdo? ¿Qué necesito que observen acá? Todas las variables están en cero. Vean acá, muchachos, no tenemos dinámica alguna. O sea, está el lago y las aguas están mansas. Todavía no he lanzado la piedra. Lo que necesito que observen es que el modelo está descansando, está en su equilibrio. Todas están en cero, ¿sí? El eje vertical lo que me indica es un cambio porcentual respecto del valor que tenía antes del shock. Como no tengo shock, en consecuencia no hay ningún movimiento para las variables, ¿sí? Eso pasa para los factores productivos, eso pasa para el consumo y el producto, y eso pasa para la remuneración de los factores. Miren, todas están en cero, ¿sí? Ahora sí, vean la diferencia. Me paso al código y ahora sí voy a lanzar esta piedra al lago, ¿sí? Entonces quiero ver qué efecto de impacto tiene y cómo se expanden esas ondas a lo largo del tiempo en ese lago, ¿de acuerdo? Entonces voy a generar el shock, voy a colocar 1 y vean la diferencia ahora con todas las variables. Voy a limpiar acá, marco todo el texto y lo corremos. Vean, jóvenes. Ahora sí ya tengo dinámica, miren. Lo que hice fue lanzar una piedra al lago. Ese es el equivalente a este shock, miren. Estoy diciendo que la tecnología ahora va a experimentar un cambio de 1% por arriba de lo que estaba creciendo antes. ¿Sí? Aquí a generar shock, todas estaban en cero. Pero ¿qué pasó? Ahora las variables reaccionaron en función a ese cambio. Ahora, esa reacción responde a un comportamiento óptimo de los agentes económicos. Y eso es lo que realmente me interesa que ustedes tengan claro, jóvenes. Lo que está detrás es lo que tenemos acá en la pizarra y vamos a estudiar en un par de minutos, ¿de acuerdo? Entonces, los agentes lo que hacen es recomponer sus decisiones. Para el caso de las firmas, de maximización de beneficios. Para el caso de los hogares, pues de maximización de la utilidad, condicionado a la nueva información que les provee el shock de tecnología. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos simulando en nuestro modelo un cambio en la tecnología de 1% por arriba de lo que estaba creciendo antes. Entonces, todas las variables empezaron a reaccionar. Y eso es lo que nosotros tenemos que estudiar, las propiedades, las características, las dinámicas de cada una de estas variables económicas agregadas como respuesta a ese shock de tecnología. ¿De acuerdo? Bueno, pues antes de ver ese comportamiento, jóvenes, vamos a cambiar alguno de los parámetros. ¿Se acuerdan que les dije que este parámetro rho sub A lo que describe es la persistencia de shock? Vean cómo es la persistencia hasta el momento. Si se dan cuenta, prácticamente, vean la línea verde. Ahí es donde tenemos la tecnología, ¿sí? La eficiencia de la producción. Ese shock se diluye prácticamente hasta 100 trimestres después, si no es un poco antes, ¿verdad? De hecho, eso lo podemos ver acá en la consola. Vamos a colocar A. Y vean acá abajo, tenemos la consola, tenemos la tecnología. Aquí están los valores. 1, ¿se acuerdan? 1% por arriba, ese viene el componente autorregresivo. Miren, 0.95, 0.90, ahí tenemos todos los valores. Se vuelve 0 prácticamente hasta el periodo, sí, desde el periodo 90, prácticamente se vuelve 0, miren. Es decir, tienen que pasar 90 trimestres para que se diluya completamente una mejora técnica. ¿Qué pasa si ustedes como economistas están convencidos que la tecnología se diluye de manera mucho más rápida? Entonces van a cambiar este parámetro rho sub A. En lugar de 0.95, ¿cuál sería un valor que se ajuste mejor a ese comportamiento de obsolescencia acelerada? ¿Quién me podría dar un valor de referencia? 0.8. ¿Cuánto, Oscar? 0.8.
punto 8, ¿verdad? Creo que fue lo que me indicó. Sí, entonces vamos a probar con punto 8. ¿Qué pasa con punto 8? Tendría que caerse mucho más rápido el progreso técnico. Entonces lo vamos a probar, ¿sí? Vamos a probar por acá. Tenemos que limpiar todo esto, ¿verdad? Para que no nos quede guardada ninguna información. Entonces, punto 8. Vamos a ver si se diluye más rápido el shock, ¿sí? Es acá y acá. A ver, sí. Vean acá, jóvenes, voy a hacer un poquito más grande. Vean, precisamente lo que nos indicó Oscar. El shock se diluye más rápido. De hecho, podría decir que 30 periodos después del shock ya no existe nada de ese progreso técnico, ¿sí? Por ejemplo, si queremos modelar algún proceso técnico, una mejora técnica, como por ejemplo eh, microchips, celulares, cuestiones como esas, ¿verdad? Que el periodo de obsolescencia es mucho más rápido, ¿verdad? Podría ser algo como esto. Al punto que voy, jóvenes, que nosotros podemos graduar, ¿sí? Podemos ajustar el fenómeno que querramos modelar en función a los parámetros que tenemos disponibles de ajuste, ¿verdad? En este caso, si consideramos que el shock tecnológico se diluye rápidamente, pues podemos colocar un Rho sub A que describe la persistencia, pues un valor mucho más bajo, ¿verdad? Que lo que estamos haciendo acá, ¿sí? De hecho, lo podemos revisar en los datos y vamos a ver cuántos trimestres tienen que pasar para que se pierda esa mejora técnica. Vamos a ver, punto 8, eso está es -1 en notación científica, o sea que aquí, sí, aquí está -2, miren, ya desde acá, sí, periodo casi que, sí, -3, periodo 20, jóvenes, 21, ya desaparece ese shock de tecnología, ¿sí? Entonces nosotros podemos ajustar la persistencia a través de este parámetro, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, dado que nosotros queremos replicar el ejercicio que tenemos en el libro de David Romer, pues vamos a utilizar la misma parametrización que utilizó el autor, ¿verdad? Punto 95 y a partir de ello vamos a analizar los comportamientos, ¿de acuerdo? Ujú, ajá, ahí está, ¿sí? Es lo mismo que tienen en el libro, ¿verdad? Y obviamente en las diapositivas. Entonces, bueno, nos interesa analizar cómo se comportan todas las variables al momento que estamos generando ese shock. Para poder analizar el comportamiento económico que observamos de estas variables jóvenes, tenemos que retomar el sistema de ecuaciones que nosotros derivamos, ¿de acuerdo? Entonces me voy a alejar un poco de la presentación momentáneamente para que repasemos un poco lo que nosotros ya discutimos, que es el cuerpo del modelo RBC, el sistema de ecuaciones que lo integran, ¿sí? Vamos a ver acá, dejar de compartir. Muy bien, jóvenes. Entonces aquí nosotros tenemos el modelo RBC. ¿Sí? Las principales ecuaciones, no están todas obviamente, sino que aquellas que nos van a interesar para poder analizar el comportamiento de las variables que están graficadas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces iniciemos. Ecuación número 1. Vamos a ver. Quiero preguntar a vamos a ver, a Ángel Leonardo. La especificación que tenemos en la ecuación número 1, ¿qué podría representar para nosotros? ¿Qué tenemos en la ecuación número 1? Vea la especificación. El cambio del ingreso en el tiempo. Muy bien. ¿Y de qué depende el ingreso? De acuerdo a esta forma funcional. De la tecnología y el trabajo. Muy bien. ¿Y cómo le llamamos entonces a esta función que tenemos acá que nos habla del ingreso en función del capital y el trabajo? Ángel o alguien más. Cobb Douglas, ¿no? Es una función de producción Cobb-Douglas, exactamente. Aquí lo que tenemos es una función de producción Cobb-Douglas, ¿sí? Es una función de producción neutral en el sentido Harrow. Jóvenes, ustedes ya saben a qué me refiero con neutralidad. De hecho, ya lo mostramos. Y sabemos por qué es en el sentido Harrow, ¿verdad? ¿Sí? Digamos que la tecnología afecta en primera instancia al trabajo y después a la producción en general.
Es una función de producción Cobb-Douglas, describe la oferta, ¿verdad? La oferta agregada. Muy bien, Ángel. Ecuación número 2, no sé si me podría ayudar. Damaris, también. Damaris, ¿alguna idea con la ecuación 2? Si no lo discutimos entre todos, obviamente, pero si usted tuviera alguna idea que nos quisiera compartir, sería fabuloso. ¿Qué representa para usted la ecuación 2? Bueno, no le puedo escuchar, ¿verdad? Pero, Fernanda, ¿me ayudaría usted, por favor? Gracias. Licenciada, yo pensaría que también es una función de producción, solo que del lado del capital. ¿Y de qué depende el capital de acuerdo a esa especificación, Fernanda? Del, ¿De qué depende el stock de capital de una economía? del ingreso, ¿no? No. Obviamente el ingreso va a afectar, pero directamente qué componente va a afectar al capital, de acuerdo a la especificación, ya sea Fernanda o alguien más. Aquí lo que tenemos es un stock, ¿verdad? ¿Sí? El stock de capital, ¿de qué depende? De este flujo. Es una variable flujo, ¿verdad? De los flujos de inversión, ¿verdad? ¿Depende del ingreso? Sí, ¿verdad? Porque el ingreso define la inversión, ¿verdad? ¿Cuánto se va a invertir? Entonces, la inversión va a afectar a la formación de capital. Y obviamente hay una parte del capital que se pierde por el uso en un proceso productivo y aquí tenemos la depreciación, que hace que disminuya el stock, ¿verdad? La ecuación número 2 es la ecuación de formación de capital en una economía. ¿Sí? Esto es importante porque cuando ustedes analicen el shock de gasto de gobierno, que no lo vamos a hacer aquí en clases, un ejercicio que está en el laboratorio, se van a dar cuenta que va a haber un efecto contracíclico, ¿verdad? Sí, el stock de capital, porque el gobierno lo que hace es sustraer recursos. ¿Sí? Entonces, como sustrae recursos en un modelo RBC, el capital tiene una incidencia negativa, como lo van a estudiar, pero lo van a hacer ustedes. Con las ecuaciones 3 y 4. ¿Por qué la ecuación 3 y 4 están en una misma sección? ¿Quién me ayuda? Vamos a ver, le quiero preguntar a... No sé si estará por acá, pero me voy a animar a preguntarle a, a Astrid López. No sé si está por ahí, Astrid. Sí, igual entre todos lo vamos a discutir, ¿verdad? Pero me voy a animar a preguntarle a Astrid. Creo que no. No la tenemos porque no se da alguna señal por ahí. Entonces le quiero preguntar a Daniel, Samuel. ¿Me ayudaría usted? ¿Me ayudaría usted? La ecuación 3 y 4, ¿por qué está en una misma sección? ¿Por qué la separamos? ¿Qué representa la ecuación 3 y 4? Lick, tal vez se refiere a las reglas de decisión de los agentes entre trabajar y entre trabajo y tal vez la condición de equilibrio de las dos. Fíjese, coincido con usted, Daniel, que es una regla de decisión de un grupo de agentes, ¿verdad? Pero ¿qué grupos de agentes están modelados en la ecuación 3 y 4? Ya sea Daniel o alguien más. ¿Qué tipo de agentes tengo modelados acá? Tenemos modelados en estas dos ecuaciones. ¿Sí, Cristian? Las familias y las empresas. De hecho, nada más uno de los dos, Cristian. ¿Cuál de los dos? En la 3, las familias. ¿Y por qué tendría aquí modeladas a los hogares? Solo para escudriñar un poquito más su justificación. Por la productividad marginal del trabajo, ¿no? Pero la productividad marginal del trabajo va a afectar ¿a qué?
Los salarios. Los salarios, exactamente, digamos que sería la condición de equilibrio. Y esta condición de equilibrio, ya sea Fernanda o bien Cristian, es una condición de equilibrio para qué tipo de agentes. A eso quería llegar. Muy bien, Fernanda o Cristian. ¿Para qué tipo de agentes opera esta condición de equilibrio? Para las empresas, Exactamente. Pues fíjense que la ecuación 3 y 4 es una regla de decisión, una condición de equilibrio para las firmas, ¿sí? La ecuación 3 y la ecuación 4 nos asegura la maximización de beneficios, la maximización de ganancias. Pues vamos por partes. La ecuación número 3, vamos a ver. Brandon, ¿me daría usted, por favor? Brandon Josué. ¿Me daría usted con la regla de decisión número 3? ¿Qué es lo que nos indica la regla de decisión número 3? Que ya prácticamente ya no lo acaban de indicar, ¿verdad? Pero puntualmente. La productividad marginal del trabajo tiene que ser igual a los ingresos. Sí. Muy bien, exactamente. Aquí lo que tenemos es la expresión de la productividad marginal del trabajo. Eso tiene que ser igual al salario real. También salario real. O bien ingreso de los hogares. Me parece correcto. Ecuación número 4. El análogo que nos estaría representando en la ecuación número 4. Esta fíjense que no la derivamos en clase, pero sería el análogo, ¿verdad? O sea, Rubén, Poitán, ¿me ayudaría usted? La expresión que tenemos acá a la izquierda, ¿qué describe? Esa no la derivamos en clase, pero podríamos hacer el análogo. ¿Fernanda? Yo pensaría que es la productividad marginal del... Ay, aquí lo había anotado. Del capital. Exactamente. Muy bien, Fernanda, es correcto. Aquí lo que tenemos es la productividad marginal del capital. Y eso va a ser igual a su remuneración, que es la tasa de interés real. Entonces aquí la tasa de interés real, y eso aprovecho a comentarlo porque es una pregunta muy interesante de primera hora. No es que sea un instrumento de política. Aquí la tasa de interés es un indicador de la productividad del capital. Vean la diferencia en el enfoque. Muy bien, excelente, jóvenes. Entonces, en esta sección tenemos el comportamiento racional de las firmas, ¿sí? Esto les asegura maximizar sus beneficios. Excelente. Pues, jóvenes, pasemos al grupo de ecuaciones de las 5 a las 7. Esta sección que describe, en términos generales, vamos a entrar en detalle, pero en términos generales, Brandon Mayen, ¿me ayudaría usted? Este grupo de ecuaciones que describe, que refleja. ¿No? Digamos, es un conjunto de condiciones racionales, pero ¿de qué tipo de agentes? Vamos a ver, Ángel, ¿me ayudaría usted, por favor? Gracias. Esas no son las ecuaciones que representan si consumir en el presente o en el futuro. Perdón, sería por decidir entre trabajar o tener ocio. Muy bien, esa sería, digamos, una de las opciones. Todas ellas corresponden a qué tipo de agentes, a qué grupo de agentes, Ángel. Ahorita la vamos a entrar a detalle, pero ¿a qué grupo de agentes corresponden estas tres reglas de decisión? Los hogares. Exactamente. Muy bien, ¿sí? Entonces, la 3 y la 4 son reglas de decisión de las firmas, mientras que las 5, 6 y 7 son reglas de decisión de los hogares. Excelente. Muy bien. Ahora sí entremos a detalle. Las 5 y las 6 tienen una característica importante que, digamos, ¿qué característica podemos resaltar o que tienen en común la regla de decisión 5 y 6? Vamos a ver. Ana Gabriela, ¿me ayudaría usted? Las 5 y las 6 que tienen en común estas reglas de decisión. Si mal no estoy leyendo, ¿qué es el factor de descuento o Si digamos que la tasa de descuento?
Sí, por tener unas tasas acá, implica que el análisis temporal, como es, ya sea Ana Gabriela o alguien que me pueda ayudar. ¿Sí, Carlos? Es intertemporal. Exactamente. Es intertemporal. No sé quién me ha indicado exactamente esas reglas de decisión. Intertemporal. Esas son las características de la ecuación 5 y 6, de reglas de decisión intertemporal. Acá, como elige la gente entre ocio y aquí, como elige entre consumo. Hago la salvedad que la ecuación 6 es una ecuación linealizada. ¿Qué nombre le dimos a la ecuación 6, jóvenes? La ecuación de Euler. Exactamente, muy bien. Para ustedes no puede ser ajeno ahora el término ecuación de Euler. Se los indico porque siempre en cualquier modelo de equilibrio general les van a hablar de la ecuación de Euler. Ustedes como economistas ya saben que la ecuación de Euler describe la dinámica del consumo intertemporal. Prácticamente define la demanda agregada, que es un modelo muy pequeño, que viene a través del consumo. Exactamente, muy bien, jóvenes. Y la ecuación 7, bueno, que dijimos que es inter, ¿verdad, jóvenes? Inter, eso también es inter. ¿Y qué característica tiene la ecuación 7? También es de los hogares, ¿verdad? Pero ¿cómo es esta regla de decisión? ¿De qué nos habla? Esta no es intertemporal, sino que es una ecuación intratemporal, ¿verdad? En un solo periodo. Intra. ¿Sí? En esta, la gente tiene que elegir entre t y t más 1, ¿verdad? Igual en esta, elige entre t y t más 1. Pero esta, por ser intratemporal o bien transversal, no va a elegir entre dos periodos, sino que va a elegir entre dos bienes en un mismo periodo. Entonces va a elegir entre consumo y descanso, o bien entre consumo y trabajo, si quieren verlo de esa manera. ¿Sí? Bien, jóvenes, si se dan cuenta, prácticamente ya revisamos nuestro modelo RBC, nos resta la ecuación número 8, y la ecuación número 8 es aquella en la cual nosotros generamos el shock, ¿verdad? ¿Sí? A través de ese comportamiento autorregresivo. O sea, si ustedes lo hacen el comparativo con el código que les acabo de mostrar, tenemos A en el periodo T más 1 es igual a RHOA, es como se llama el parámetro en el código, A en el periodo T. Y nosotros dijimos, en otra línea del código, es que la tecnología en el periodo 1 es igual a 1. Aquí estamos generando el shock, y este es el comportamiento autorregresivo que sigue la variable. Entonces, jóvenes, ya tenemos toda la estructura para poder empezar a hacer análisis económico, ¿sí? Dejaría el espacio si quieren preguntarme algo que todavía pues, no quede claro, porque esto nos va a servir de referencia para poder estudiar el comportamiento que tiene cada una de las variables en nuestro modelo. Quiero hacer esta salvedad, ¿sí? Cuando estemos analizando las variables, vamos a caracterizarlas como variables procíclicas o contracíclicas. ¿De qué va a depender? Pues generalmente el comportamiento procíclico o contracíclico pues es en referencia al ciclo de la actividad económica, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el PIB, que para nosotros es Y, ¿sí? Y para definir si una variable es procíclica o contracíclica, pues observamos si se mueve en la misma dirección de la actividad económica, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos tener el empleo, ¿sí? Esto va a ser el... Entonces yo puedo decir que el empleo es procíclico, ¿verdad? Porque va en la misma dirección, es decir, la correlación entre y L es positiva. El coeficiente de correlación. Entonces podemos decir que el empleo es procíclico al ciclo de la actividad económica. Pero también puede haber un comportamiento contracíclico, ¿verdad? Y es contracíclico cuando las variables van en sentido opuesto, ¿verdad? ¿Sí? Puedo colocar un ejemplo, ¿verdad? Tengo la actividad económica y ejemplo, jóvenes, no es que sea así,
puedo colocar acá la inflación. Entonces, si la inflación se comportara de esta manera, en este modelo no lo tenemos, pero solo estoy dando un ejemplo. Si la inflación se comporta de manera inversa, se mueve en el sentido contrario al ciclo de la actividad económica, entonces vamos a decir que la inflación es contracíclica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el coeficiente de correlación entre y la inflación va a ser menor a cero. ¿De acuerdo? Entonces vamos a determinar el comportamiento procíclico o contracíclico de las variables que ustedes van a revisar. Lo que vamos a revisar en la simulación y vamos a estudiar sus propiedades, ¿verdad? Vamos a estudiar por qué es procíclico o contracíclico. ¿Sí? Bien, jóvenes. Ahora viene la parte del análisis económico, ¿verdad? Si se dan cuenta, ya toda la mate la hicimos para lo que vamos a estudiar ahora. ¿Sí? Fíjense que uno puede simular este modelo con el objetivo, le decía a los compañeros, de poder replicar algún fenómeno, ¿verdad? Si uno dice, fíjese que el Tratado de Libre Comercio de Guatemala, Centroamérica, con Estados Unidos, lo podemos concebir como un shock de productividad, ¿verdad? ¿Sí? En el cual las firmas tuvieron que hacer mucho más eficientes sus procesos productivos para satisfacer no solo la demanda interna, sino también la demanda externa. Entonces, lo que uno quisiera hacer es replicar ese evento económico del año 2005 a través de un modelo RBC. ¿Sí? Entonces, uno tiene acá los valores observados del PIB y de todas las variables económicas. Y uno con este modelo que tiene acá quiere replicar ese comportamiento. ¿Sí? Vamos a ver si se ajusta el valor observado al valor simulado. ¿Sí? Es bonita la idea. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Se dieron cuenta que antes del shock todas las variables estaban en cero. Generé un shock de 1% y ahora hay que ver cómo se mueven todas las variables, ¿verdad? No solo en el sentido, sino también en la magnitud. Es un aporte que tienen los modelos RBC. Me permite determinar la magnitud no solo en un momento del tiempo, sino la magnitud a lo largo del tiempo. Es un aporte muy valioso, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces iniciemos. ¿De acuerdo? Entonces les voy a mostrar la primera variable que vamos a estudiar. Vamos a ver, creo que ahora ya lo pueden ver. Vamos a ver. Sí, ya lo pueden ver. Ahora solo quiero que... Aquí está. Muy bien. Pues fíjense que el shock se genera sobre la línea que tenemos en verde. Es un shock de tecnología cuya explicación es autorregresiva, ¿verdad? O sea, depende de su misma variable en el periodo previo. ¿Qué está detrás de eso, jóvenes? Nosotros sabemos que la tecnología pierde vigencia a lo largo del tiempo. Se vuelve obsoleta. Entonces, digamos, ¿qué tan obsoleto va a ser? Pues eso lo vamos a graduar con Rosuba. Ya vimos cómo se hace, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí no tenemos nada más que analizar. Aquí tenemos factores de la producción. Tenemos capital, trabajo y tecnología. Ahora pasemos con el empleo, que sería el trabajo. Vean el comportamiento del empleo, jóvenes. ¿Sí? Fíjense que al momento que se genera el shock de tecnología, es decir, al momento que las firmas incorporan mejoras técnicas, hay más empleo que antes. Resultado, podríamos decir, icónico, clásico de un modelo RBC. Una mejora técnica genera más empleo. ¿Sí? De hecho, si se dan cuenta, el empleo se va por arriba en una magnitud de 0.35. Le decía a los compañeros que en la consola nosotros podemos ver el valor exacto, ¿verdad? Vamos a colocar L, el empleo, acá. Y al momento de la mejora técnica en ese trimestre, el empleo aumenta a 0.35. Vean acá abajo, por arriba de lo que estaba creciendo antes del choque. ¿Sí? Nosotros tenemos que responder, jóvenes, ¿por qué hay más empleo? ¿Sí? ¿Por qué aumenta el empleo? Entonces, jóvenes, hagamos un poco de análisis económico. ¿Sí? Pues primero vamos a analizar el empleo. Empleo GDP. Al momento del shock, 0.35 por arriba de lo que estaba creciendo antes. Entonces, ¿por qué? Bueno, el origen es un shock tecnológico, ¿verdad? ¿Sí? Vamos que hay una mejora técnica, un incremento en AT. ¿Sí? Fíjense que ese incremento en la tecnología
va a generar un efecto sobre la productividad marginal del trabajo. Jóvenes, ¿qué va a pasar con la productividad marginal del trabajo? ¿Qué pasa con la productividad o con la eficiencia del trabajo? Aumenta. Va a aumentar, exactamente. Muy bien, Cristina. Va a haber una mejora en la eficiencia del trabajo. ¿Sí? Vean esto, jóvenes. Los agentes, particularmente las firmas, reciben nueva información del mercado laboral. Hay una mejora en la productividad. Con esa nueva información, derivado de este shock, las firmas reoptimizan. Entonces, como las firmas reoptimizan, ¿cuál va a ser la decisión más racional que van a adoptar entonces? ¿Quién me indica? ¿Qué van a hacer las firmas si quieren volver a maximizar sus ganancias? ¿Verdad? No sé si voy a estar en lo correcta, pero si desean maximizar las ganancias, creo que caeríamos en aumentar la tecnología. Lo que pasa es que la tecnología, Nirvana, sí, comprendo su punto, es decir, se puede invertir más en tecnología. Digamos que ese resultado es correcto, pero en el esquema que nosotros tenemos dado por el sistema de ecuaciones, la tecnología tiene un proceso autorregresivo, ¿verdad? Sería como generar un nuevo shock. Y eso tiene sentido. Lo que pasa es que nosotros tenemos que observar cómo ante este shock que estamos generando, que tiene su misma dinámica, cómo se comportan las demás variables, ¿verdad? O sea, digamos, sería el equivalente. Lo que indica el Nirvana es que quito el periodo 1 y vuelvo a reinvertir en tecnología en el periodo 2. Entonces sería más que un shock transitorio, sería más un shock permanente, ¿verdad? Que se podría simular, pues también, ¿verdad? Pero digamos, como las firmas quieren maximizar sus ganancias, asumiendo que el shock es totalmente exógeno a ellas, no es endógeno, sino que es exógeno a ellas, ¿qué más deberían de hacer? O sea, digamos, lo que indica Nirvana no es que esté incorrecto, de hecho es correcto, las firmas pueden reinvertir en tecnología, pero acá lo estamos considerando como algo totalmente exógeno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene un comportamiento totalmente autorregresivo, ¿verdad? Sí. Pero está en Nirvana, ¿sí, Cristian? Y adquirir más trabajo porque la productividad marginal del trabajo es mayor. Más que adquirir más trabajo, O digamos, sea, lo que... Sí, adelante. o sea, más personas. Sí, Contratar más digamos que personas. eso es correcto, eso es correcto. Pero por el lado de las reglas de decisión, ¿qué van a hacer las firmas en cuanto a la remuneración del trabajo? Pagar más salarios. Exactamente. ¿Sí? Lo cual va a traer consigo mayor oferta de trabajo y va a compensar esa demanda que señala Cristian. Eso es correcto, ¿verdad? Pero inicialmente lo que tienen que hacer las firmas que quieren reoptimizar sus ganancias, vamos a seguir esta regla de decisión, las firmas tienen que pagar salarios reales más altos. Eso le permite maximizar sus ganancias. Recuérdense que esta ecuación 3 nosotros la derivamos construyendo una ecuación de ganancias netas, ¿de acuerdo? Pueden revisar sus copias. Construimos una función de ganancias y encontramos las derivadas parciales, ¿verdad? Que nos aseguraban maximizar los beneficios. Entonces, esta condición de equilibrio que tengo acá me asegura que la firma va a maximizar sus ganancias. Lo que estamos observando es lo siguiente. Este shock de tecnología que lo estamos viendo acá, definitivamente va a mejorar este indicador que es la productividad del trabajo. Entonces, esto va a ser mayor que esto. Si esto es mayor que esto, es decir, si no aumento salarios, la firma no va a maximizar sus ganancias. ¿Por qué? Dado que la productividad va a estar por arriba de lo que se le está pagando al trabajador, lo que va a pasar es que la productividad del trabajador va a empezar a caer, porque su remuneración no es consistente con su productividad. Entonces, la firma tiene que recomponer. ¿Cómo recompone? Pagando salarios más altos. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer la firma es que ante este nuevo dato que está encontrando en el mercado laboral, lo que va a hacer es que va a aumentar el salario. Va a aumentar el salario real. Eso está fundamentado, jóvenes, en la ecuación número 3. Miren, ecuación número 3. Jóvenes, ese incremento en los salarios es un shock que va a generar, o que va a afectar, mejor dicho, a los hogares.
¿Qué van a hacer los hogares ante esta nueva información de salarios? Ahora pasémonos al comportamiento racional de los hogares. ¿Qué Descansar creen que menos. van a hacer los hogares? Sí, adelante, Carlos. Menos ocio. Exactamente. Muy bien, exactamente. ¿Qué va a pasar ahora? Fíjense que como hay un incremento en los salarios, veamos la ecuación 7, intratemporal. Como hay un incremento en los salarios, los agentes tienen que recomponer su demanda de bienes. Si aumentan los salarios, si quieren veámoslo primero mecánicamente o matemáticamente, si aumentan los salarios, ahora esto va a ser mayor. ¿Sí? El miembro derecho de esta condición de equilibrio va a ser mucho más alto. Tengo que reajustar por las posiciones de demanda que tengo acá. Para poder reajustar esto, este cociente tiene que ser mayor. Pero para que este cociente sea mayor, ¿qué debe pasar con la demanda de ocio? Pues, Disminuir. exactamente. Entonces, esta gente ahora va a descansar menos en el periodo T, lo cual implica un incremento en la oferta de trabajo. ¿Sí? Pues fíjense bien, voy a tener un shock de tecnología que va a aumentar la productividad. No lo tengo acá, eso lo vamos a estudiar más adelante. Eso va a aumentar la actividad económica. De hecho, este shock de tecnología AT, lo voy a colocar acá, va a hacer que la producción aumente, ¿verdad? Si aumenta la tecnología, va a aumentar la producción. Entonces, ante un incremento de la tecnología que aumenta la producción, va a aumentar el empleo. Entonces, el empleo en la fase inicial termina siendo procíclico al ciclo de la actividad económica. ¿Sí? Ahora, ¿qué está detrás de esto, jóvenes? ¿Qué ecuación respalda este comportamiento? La ecuación 7, ¿verdad? 7. Fíjense bien, aquí no hemos hablado de algo que lo vamos a discutir el siguiente día de clases. Tengo salarios más altos con una mayor oferta de trabajo. Estoy trabajando más con un salario más alto. ¿Qué va a pasar con mi consumo? También va a incrementar. Sí, es lo que tenemos de este lado. No hemos hablado del consumo, lo vamos a discutir más adelante, pero para que ustedes ya vean cómo vamos a armar este hilo, pues sí, estoy trabajando más, no con el mismo salario, sino con un salario más alto. Entonces mi consumo tiene que potenciarse. Exactamente. Bien. Eso lo vamos a discutir cuando veamos el ciclo de consumo. ¿De acuerdo? Pues jóvenes, ¿alguna inquietud hasta acá? ¿Se dan cuenta que el fundamento que está detrás del ciclo económico del empleo proviene de comportamientos microfondados? Esta es una característica fundamental de un modelo de ciclos económicos reales. Todos los comportamientos que estamos observando acá tienen un fundamento basado en la microeconomía. ¿Sí? Entonces, los ciclos económicos, jóvenes, son comportamientos racionales derivadas de nueva información que reciben los agentes económicos del mercado. Nueva información del mercado que reciben esos agentes. Esa es la definición de ciclo económico para los clásicos, ¿verdad? Cada punto que está acá es un comportamiento racional, derivado del shock que están recibiendo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, jóvenes, ¿alguna duda hasta acá? ¿Algo que no se haya comprendido? Utilizamos la ecuación 3 y la ecuación 7. Hay dos comportamientos microfundados acá. Fíjense, nada más que hemos analizado el efecto de impacto al momento, pero también hay un comportamiento intertemporal, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna inquietud hasta acá antes de pasar al comportamiento intertemporal del empleo. Pues jóvenes, pasemos al comportamiento intertemporal. Veamos nuevamente la gráfica para formarnos una idea de cómo se comporta el empleo. Voy a hacer esto un poquito más grande. ¿Sí? No lo voy a poder ver, pero
interesa que ustedes vean bien esta gráfica. Ocultar. Jóvenes, ¿qué me pueden indicar de la dinámica intertemporal del empleo? ¿Cómo se comporta el empleo entre periodos? Cada vez es menor, Lick. Exactamente, ¿verdad? Se está desacelerando el empleo. Fíjense que hasta este periodo, este punto crítico, que de hecho es el periodo 15, lo voy a colocar por acá con una línea vertical, line de 15. Hasta el periodo 15, de hecho lo puedo colocar también acá, L. Es 14, pero prácticamente en magnitud 13, 14, 15, no, es 15, exactamente, miren. Ya en el periodo 15, el empleo se vuelve contracíclico. ¿Por qué? Porque ahora tiene un valor negativo en su tasa de crecimiento, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, tiene un valor más bajo al que tenía antes de shock, ¿sí? Entonces, tal como ustedes me lo acaban de indicar, el empleo se vuelve contracíclico, ¿sí? Es decreciente y después se vuelve contracíclico, mejor dicho, ¿verdad? Primero es decreciente, es decir, se está desacelerando el empleo. Vamos a revisarlo acá. Punto 35, punto 30, el efecto se va diluyendo, ¿sí? Pero llega un punto en el cual se vuelve contracíclico, signo negativo. La pregunta es ¿por qué? ¿Sí? Entonces voy a avanzar un poco en las otras gráficas para que tengamos fundamento. Bueno, primero les pregunto, jóvenes. Intuitivamente, como macroeconomistas, ¿qué variables deberíamos de observar para poder dar un fundamento al comportamiento del empleo intertemporal? A los salarios, Lick. Muy bien, excelente. Tenemos que analizar los salarios intertemporales. Exacto. Entonces vamos a analizar los salarios intertemporales. Me voy a pasar a la parte de remuneración de los factores. Vean acá, muchachos. Aquí tenemos los salarios, ¿sí? Vean qué pasa con los salarios entre periodos. Tenemos un comportamiento también decreciente y una desaceleración de los salarios, ¿verdad? Y vean qué pasa con la tasa de interés. La tasa de interés también cae, pero vean hasta qué punto cae. Prácticamente la tasa de interés se vuelve contracíclica prácticamente en el mismo periodo en el cual el empleo se vuelve contracíclico. Entonces, por una parte tenemos los salarios intertemporales, pero por otro también tenemos el efecto que tiene la tasa de interés sobre la generación de ingresos y en consecuencia sobre la demanda de ocio y oferta de trabajo, ¿sí? Entonces, los fundamentos del comportamiento intertemporal del empleo desde la visión, hago la salvedad, desde la visión de los clásicos, pues tiene que ver por una parte con el costo de oportunidad del ocio, que son los salarios reales, y por otra parte la dinámica de la tasa de interés. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos presente estas gráficas porque nos van a servir en un par de minutos cuando trabajemos en la pizarra al momento de fundamentar el comportamiento intertemporal del empleo. ¿Sí? Muy bien. Entonces voy a dejar de compartir. Licenciado. Vamos a fundamentar entonces. Sí, por favor. Un asunto con respecto a eso. Indica que hay un punto, como lo marcó ahí en los modelos, en el que a pesar de que los salarios en teoría fueron más altos, la gente empieza a buscar más ocio porque empieza a decaer los salarios reales. A eso es a lo que hace referencia. Por una parte, la caída en los salarios reales. Como se dieron cuenta, los salarios reales están cayendo, pero hay otro efecto adicional. O sea, es el efecto combinado de dos variables. Se los voy a mostrar nuevamente. Gracias por la pregunta, Oscar. ¿Sí? Efectivamente, si se dan cuenta, los salarios entre periodos
pues ahora tienen un comportamiento decreciente, es decir, el salario en los periodos futuros termina siendo menor a los salarios en los periodos pretéritos o en los periodos pasados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso estimula también a que la gente pueda, el agente, el hogar o el agente representativo pueda distribuir el ocio de tal manera que en el cual el costo de oportunidad del descanso sea más alto, pues ahí va a trabajar más, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, cuando los salarios intertemporales sean más altos en los periodos futuros, ahí voy a asignar menos ocio y ofrecer más trabajo, ¿verdad? Pero adicionalmente, como pueden observar acá, hay un efecto también adicional, un efecto combinado que viene vía tasa de interés, ¿verdad? Y aquí es donde tenemos que analizar la regla de decisión de la oferta intertemporal de trabajo, ¿verdad? La cual habla de los salarios intertemporales y precisamente del rol que juega la tasa de interés. O sea, efectivamente, Oscar, hay un componente que está explicado por el comportamiento de los salarios intertemporales, ¿verdad? De hecho, puedo colocar aquí W. Vamos a ver. Creo que es W mayúscula. Sí, W mayúscula. Voy a colocar aquí W mayúscula. Ahí está, miren. Entonces, se dan cuenta, los salarios intertemporales cada vez crecen menos, ¿verdad? Se están desacelerando. Entonces, como el agente tiene la posibilidad de poder distribuir su ocio de manera intertemporal, es una propiedad que tienen estos modelos que, como les digo, está sujeto a críticas, ¿verdad? El paper de Gary Hansen así lo hace, lo critica, dice, no es posible que un agente pueda distribuir su ocio entre periodos, ¿verdad? Digamos que los cambios que uno observa en los datos en el empleo no provienen de cambios en el margen intensivo, le llama, ¿verdad? Ustedes ya lo vieron porque ya están trabajando en la guía de lectura, sino en el margen extensivo, es decir, los cambios en el empleo no provienen de cambios en una misma persona en la oferta de trabajo de un periodo a otro, sino que ingresan más o menos personas al mercado laboral bajo una misma cantidad de tiempo de trabajo, ¿verdad? O sea, lo que cambia no son las horas de trabajo, sino el número de trabajadores, en términos más sencillos, ¿verdad? ¿Sí? Es una crítica, pero en este modelo, y ahora sí voy a retomar la pregunta de Oscar, en este modelo efectivamente esta gente puede distribuir su ocio entre periodos al momento de observar esta secuencia de los salarios, ¿verdad? Como los salarios empiezan a caer, pues tiene más sentido que la gente trabaje en periodos pasados, en periodos pretéritos, y no tanto en periodos futuros, ¿verdad? Donde el costo de oportunidad del descanso termina siendo muy baja. Vean acá los salarios, ¿no? Adicionalmente está el efecto de tasa de interés que vamos a discutir en un par de minutos, ¿verdad? ¿Sí? No sé si por ahí va su pregunta, Oscar. Me extendí un poco, pero esa sería la Sí, respuesta. licenciado, muchas gracias. Bien. Excelente. Entonces, vean, la gente sabe esto, ¿sí? Sabe que los salarios tienen este comportamiento intertemporal, es decreciente, ¿verdad? Pero también sabe el comportamiento de la tasa de interés. Entonces, vamos a explicar, vuelvo a repetir, lo que vamos a explicar es esto, miren. Vamos a explicar por qué el empleo tiene este comportamiento, el empleo intertemporal. ¿De acuerdo? Dejar de compartir. Entonces, me voy a trasladar acá a la pizarra para poder explicar esa parte. Quiero representar, jóvenes, esas gráficas para que nos sirvan de referencia al momento de justificar los comportamientos, ¿verdad? ¿Sí? Digamos, este análisis que estamos haciendo no lo vamos a hacer así tan a detalle para todas las variables, porque la idea es que ustedes también vayan haciendo este ejercicio. Sí lo estoy haciendo detalladamente para el empleo, para que ustedes vean que lo que está detrás del comportamiento gráfico está fundamentado en lo que nosotros analizamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, primero voy a colocar acá el empleo. Tenemos el periodo 15. Se está desacelerando, procíclico, y después se vuelve contracíclico. Entonces, pero dijimos que el fundamento de esto estaba en la remuneración a los factores, ¿verdad? Y tengo W, y aquí tengo R. Y se acuerdan que los salarios estaban en negro y tenían este comportamiento, ¿no? Esto es W. Y por acá tenemos la tasa de interés. Y se acuerdan que la tasa de interés tiene una forma muy similar al empleo, ¿verdad? Mira, algo así del comportamiento. Entonces ahora vamos a explicar la dinámica intertemporal del empleo. ¿Qué estamos observando? Que los salarios en los periodos futuros son inferiores a los salarios en los periodos pasados, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Primero, nosotros sabemos que este shock de tecnología tiene la siguiente propiedad. Vamos a empezar de esta manera. La tecnología en el periodo T más 1 es menor a la tecnología en el periodo T. ¿Sí? ¿Jóvenes están de acuerdo con este argumento? Es decir, la tecnología, lo que estoy diciendo acá es que se diluye a lo largo del tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Lo que está detrás es el comportamiento autorregresivo, es obsoleta la tecnología a lo largo del tiempo, se vuelve obsoleta, ¿sí? Se vuelve obsoleto, ¿verdad? Entonces, la tecnología en el periodo T más 1 es menor a la tecnología o al progreso técnico que tenía en el periodo T. ¿Sí? Bueno, lo que está detrás de estos jóvenes es que la productividad marginal del trabajo pues también va a tener una variante. ¿Cómo es la productividad en el periodo T más 1? Si lo comparo, voy a quitar esta flecha, si lo comparo con la productividad del trabajo en el periodo T. ¿Cómo va siendo la productividad del trabajo a lo largo del tiempo? Menor. Menor, exactamente, ¿verdad? ¿Sí? Hay una caída en la productividad o en la eficiencia del trabajo. Nuevamente, las firmas lo consideran como insumo al momento de remunerar a los factores. Entonces, aquí viene la parte donde ya vamos a introducir los salarios intertemporales. El salario en T más 1 tiene sentido que sea menor al salario en el periodo T. Entonces, bueno, ahora sí nos trasladamos a la regla de decisión de naturaleza intertemporal. Jóvenes, ¿qué regla de decisión de las que tenemos acá? Del lado derecho vamos a utilizar para poder explicar la dinámica del empleo. Intertemporal. Si no estoy mal, es la 5, Lick. Exactamente, muy bien, Carlos, excelente. Mirna también en la ecuación número 5. Esta ecuación describe la sustitución intertemporal de oferta de trabajo. Excelente, ¿sí? Entonces les pregunto, ¿qué está pasando con este ratio de precios relativos, con este ratio de salarios? Fíjense que este sería el equivalente a T más 1 y esto sería T. ¿Qué está pasando con ese cociente? ¿Está aumentando o está disminuyendo en este contexto, en esta historia que estamos construyendo? Disminuye. Exactamente, muy bien, Cristian, ¿sí? Esto acá disminuye. Entonces, para que se restablezca el equilibrio, o sea, para asegurar que hay una maximización de la utilidad intertemporal, ¿qué debe pasar entonces con este cociente? Pues, si esto disminuye, para que sean iguales, ¿qué debe pasar con este cociente? ¿Negativo? Tiene que disminuir o bien ser negativo. Está bien, ¿sí? Tiene que disminuir. Esto tiene que disminuir. ¿De acuerdo? Sí, si esto le resto 5, aquí también le tengo que restar 5. Si tiene que disminuir. Entonces, ¿qué implica eso? Bien, señora, ya estamos utilizando esta regla de decisión. Entonces, lo que va a pasar es que ahora 1 menos L en el periodo T lo voy a comparar con 1 menos L en T más 1. Entonces, ¿cómo tiene que ser esta relación? Tiene que ser menor, ¿verdad? Exactamente. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si en el periodo T el salario es más alto, yo voy a descansar menos en T. ¿Miren? Si el salario es más alto en el periodo T, lo que nos indicaba Oscar, ¿verdad? Si el salario es más alto en el periodo T, el costo de oportunidad ahí es altísimo. Entonces voy a descansar menos en T que en T más 1. En otras palabras, voy a descansar más en T más 1. ¿Sí? Entonces, como voy a descansar más en T más 1, ¿sí? Mi oferta de trabajo en el periodo T más 1, ¿cómo va a ser si la comparo con el periodo T? ¿Vale? Menor. En el periodo presente es menor. De hecho, en el periodo futuro la oferta va a ser menor. O sea, Ah, lo que estamos diciendo es esto. Revisémoslo acá en esta gráfica.
Aquí tengo L, T más 1, periodo futuro, y aquí tengo L en el periodo T. ¿Sí? Entonces, en el periodo T más 1, voy a ofrecer menos trabajo. ¿Por qué? Lo podemos ver acá directamente en esta gráfica, muchachos. Vean acá. ¿Por qué? Porque el salario en el periodo T más 1 es menor al salario en el periodo T. ¿Sí? Entonces, este agente lo que va a hacer es que va a condensar más el ocio en el periodo futuro. Aquí es donde va a descansar más. Aquí lo tenemos, miren. El ocio en el periodo futuro va a ser mayor al ocio en el periodo presente, porque en el presente descansar es muy caro. Vean los salarios acá. ¿Sí? Entonces, efectivamente, esto va a ser menor. ¿De acuerdo? Entonces, ya explicamos el comportamiento intertemporal del trabajo en el periodo de desaceleración, ¿verdad? ¿Sí? Bien, lo vamos a explicar ahora de manera intuitiva. ¿Sí? Lo que está detrás acá, jóvenes, es la ecuación 5. De hecho, si quieren, pueden fundamentar esto, ¿verdad? Lo de la productividad marginal y los salarios está fundamentado en la ecuación 3. Entonces tenemos la ecuación 3 y la ecuación 5. La 3 es la que nos habla de la igualdad de la productividad con los salarios. Y la 5 nos habla de cómo los cambios en los salarios influyen en la oferta intertemporal de trabajo. Entonces solo voy a esperar que ustedes lo tengan en sus copias para poder explicarlo si quieren ya en lugar de mayor, menor, en términos mucho más intuitivos. ¿Sí? Y que ahí todas las variables son procíclicas, ¿verdad? Fíjense que el empleo, bueno, cuando se refiere a todas las variables, se refiere a todas las que hemos estudiado hasta el momento o todas las que aparecen en las gráficas. Porque ya hasta el momento solo hemos analizado el empleo, ¿verdad? No, solo hasta el momento. Sí, fíjese que el empleo sí termina siendo procíclico. Lo que pasa es que aquí ya se vuelve contracíclico, Carlos. Y eso lo tenemos que explicar en un par de minutos. Lo vamos a explicar en un par de minutos, ¿verdad? Sí. Fíjese que aquí ya se vuelve procíclico. Porque la actividad económica está por arriba y el empleo está por debajo. ¿Por qué el empleo está por debajo? Hay un efecto adicional que está en la misma ecuación 5, ¿verdad? ¿Sí? Pero si quieren, jóvenes, expliquemos esto de manera intuitiva, ¿sí? Fíjense que yo primero lo hice, si quieren verlo así, matemáticamente, porque quiero que ustedes vean que este comportamiento no es arbitrario, este comportamiento proviene de un fundamento racional, ¿verdad? Un comportamiento racional de los agentes. Entonces, ¿cuál es la historia? La historia es que, digamos que la tecnología pierde vigencia, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como la tecnología, que pueden ser conocimientos, esos pierden vigencia si uno no se actualiza, lo que va a pasar es que mi productividad marginal va a caer a lo largo del tiempo. Y lo tenemos, miren, la productividad marginal empieza a caer. ¿Sí? Si ustedes no sacan cursos de capacitación en donde están laborando, su productividad empieza a caer, muchachos. Porque va a haber otro grupo de personas que sí se va a especializar. Y eso va a hacer diferencia en los salarios reales, ¿verdad? Y es lo que tenemos acá, miren. En los periodos futuros, que es donde la productividad empieza a caer, los salarios también empiezan a caer, miren. Entonces, lo que estamos observando es que los salarios empiezan a caer a lo largo del tiempo. Entonces, como los salarios empiezan a caer, yo tengo que distribuir mi ocio de manera eficiente. Voy a concentrar más ocio donde el salario es mayor o menor. ¿Qué me indican ustedes? Menor. Voy a concentrar mi ocio donde el salario es menor. Es menor. ¿Y eso dónde ocurre? ¿En el presente o en el futuro? Futuro. En el futuro. Y por eso es que esta gente ofrece menos trabajo en el futuro. Así de sencillo. Eso es lo que está detrás. ¿Sí? Más que toda la mate, eso es lo que está detrás de ese comportamiento. Vuelvo a repetir, proviene de un proceso de optimización de la utilidad intertemporal. ¿De acuerdo? Ahora, hay un comportamiento también que es contracíclico. ¿A qué se debe ese comportamiento contracíclico? Pues al efecto combinado, primero, de los salarios que están cayendo, que es lo que tenemos acá, más el efecto de la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si cae la tasa de interés, vean esto, si está cayendo la tasa de interés, para que se reajuste esta condición de equilibrio, ¿qué tiene que pasar con el ocio en el periodo presente? Tiene que aumentar. No tengo motivos para poder generar ingresos laborales y en consecuencia ofrecer más trabajo.
Entonces, además de que los salarios están cayendo, estoy enfrentando una tasa de interés que cae demasiado. ¿Qué lo tenemos? Miren, la tasa de interés está cayendo. En consecuencia, voy a demandar más socio y ofrecer menos trabajo. ¿Sí? Pues en adición, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que la caída en la tasa de interés en el periodo T va a generar un incremento en la demanda de ocio. Demanda de ocio, jóvenes. 1 menos LT. ¿Sí? Y en consecuencia, ¿qué va a pasar con la oferta de trabajo? Era una caída en la oferta de trabajo. ¿Sí? De la caída en la tasa de interés hace que yo esté ofreciendo menos trabajo en cada periodo, ¿verdad? Entonces aquí el análisis es en cada periodo. ¿Sí? De esa cuenta, el efecto combinado de los salarios intertemporales más la tasa de interés hace que el empleo se vuelva contracíclico. Empleo contracíclico. ¿Por qué decimos que es contracíclico? Porque se mueve en sentido opuesto al ciclo de la actividad económica, ¿verdad? Licenciado, podríamos decir que se están ¿cómo se dice esa palabra? Desestímulo, ¿no? No. Un desestímulo, o no es estímulo. Desincentivo. Digamos, ajá, esa palabra. Las familias, por decirlo así, ¿verdad? ¿Usted dice vía tasa de interés, perdón, o vía salarios? Vía salarios. Exactamente. Al final la caída en los salarios genera un desincentivo para poder ofrecer más trabajo. Y como la gente tiene la posibilidad de fraccionar el ocio y dice, no, prefiero mejor descansar en periodos futuros, donde el costo de oportunidad allí es relativamente más bajo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digamos que en este caso, la gente tiene la posibilidad de poder concentrar su ocio en periodos futuros, ¿verdad? Cuando sabemos que tal vez en la realidad no ocurre. Pero efectivamente, Fernández, es como una especie de desincentivo para los hogares ofrecer trabajo en el futuro, además del efecto, digamos, colateral que está generando la tasa de interés, ¿verdad? Si la tasa de interés es demasiado baja, no tengo incentivos para generar ingresos y en consecuencia tampoco tengo incentivos para poder trabajar. Pero sí es lo que usted nos indica, Fernanda. Muy bien. ¿Sí, Cristian? A mí no me quedó muy claro la relación de la tasa de interés con el ocio. No sé si... Sí, claro, lo podemos ver con mucho gusto. Fíjense que, digamos que el fundamento, Cristian, está en la ecuación 5, ¿sí? Fíjense que esto está cayendo, ¿sí? Si quiere, veámoslo primero en términos de la regla de decisión y después en términos mucho más intuitivos, ¿verdad? Recordemos que la tasa de interés lo que hace es que potencia el consumo futuro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerda que nosotros dijimos esto? Dijimos que el consumo futuro es el consumo presente afectado por la tasa de interés, ¿de acuerdo? O sea, lo que dejo de consumir el día de hoy se puede potenciar o puede aumentar en el futuro a través de la tasa de interés. ¿Sí? Entonces yo tengo posibilidades de poder incrementar mi consumo futuro si dejo de consumir en el presente. Obviamente para poder consumir tengo que generar ingresos, ¿verdad? Y ese es el link que está detrás de la tasa de interés con la demanda de ocio. Es el efecto sobre los ingresos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando cae la tasa de interés, fíjese que usted recompone acá. Y dice, no, entonces lo que voy a hacer es que, como esto está en el denominador, esto aumenta. Entonces tengo que aumentar esta relación, ¿verdad? Aumentar esta relación implica demandar mucho más ocio, ¿sí? Fíjese, aquí lo estamos viendo en cada momento, ¿verdad? Aquí usted aumenta su demanda de ocio. La pregunta es, ¿por qué aumenta usted su demanda de ocio? Si la tasa de interés es demasiado baja, prácticamente su consumo termina siendo igual entre periodos, ¿verdad? Entonces no tiene incentivos, Cristian, para poder trabajar más y generar más ingresos laborales, ¿verdad? Tiene un desestímulo vía tasa de interés. Imagínense que esto sea 1 más 0. De hecho, fíjense que esto termina siendo negativo, Cristian. Ahí está un poco la intuición de esto, ¿verdad? En el caso que sea muy bajo, 0.001. Se da cuenta, su consumo presente va a ser idéntico al consumo futuro.
¿tiene motivos usted para poder generar ingresos el día de hoy, para poderlos transferir a consumo futuro más alto? Pues prácticamente no. Y eso es lo que nosotros tenemos resumido acá, ¿verdad? Como cae la tasa de interés, no tengo incentivos para poder generar ingresos, porque eso no me va a permitir potenciar mi consumo en periodos futuros o bien aumentarlo. Entonces demando más ocio y en consecuencia pues decido ofrecer menos trabajo, ¿verdad? Es un poquito la idea. No sé cómo iríamos ahí, Cristian. Sí, ya me quedó más claro con la ecuación de C1 igual a C sub 0 por 1 más R. Ahí me quedó más claro. Gracias. Sí, aquí incluso lo puede ver con los salarios, ¿verdad? Salario en el futuro sería igual al salario presente, 1 más R, ¿verdad? Pues prácticamente su ingreso futuro y en consecuencia consumo futuro no tienen mucho valor, ¿sí? Porque la tasa de interés es muy baja. Su rendimiento va a ser muy bajo. Entonces genera un desincentivo adicional, ¿verdad? ¿Cuál de los dos pesa más? Pues habría que verlo ya en una descomposición de efectos, pero generalmente quien pesa más es la dinámica de los salarios intertemporales que vienen cayendo, ¿verdad? Bueno, muchachos, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Les comento. El día jueves voy a terminar con el modelo de ciclos económicos reales. Como les digo, no vamos a ver tan a detalle todas las ecuaciones, porque si no se puede volver un poco, digamos, de fatiga para ustedes. La realidad es que ustedes también vayan haciendo ese ejercicio de poder explicar los comportamientos basados en el sistema de ecuaciones que tenemos acá. Entonces, la idea es que lo analizáramos bien, de forma detallada, como lo hicimos, para que ustedes lo tomen de referencia, ¿verdad? Entonces, las demás variables que vamos a analizar lo vamos a hacer de forma muy somera. Tal vez la ecuación de Euler, que sí es como que el corazón del modelo RBC, lo vamos a estudiar muy a detalle. Y de ahí, pues prácticamente ustedes harían lo restante del shock de productividad y obviamente el del gasto de gobierno que está contenido en el laboratorio, ¿verdad? ¿Sí? El día jueves, pues vamos a hacer eso y si nos da tiempo vamos a empezar con nuestro último tema, que es el modelo de crecimiento de Solow. Ya es un enfoque más de largo plazo. Les comentaba a los muchachos de primera hora que el día viernes yo voy a grabar una clase, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Que no vamos a tomar asistencia. ¿Sí? El 20 generalmente ustedes se los dan de descanso. De hecho, lo pueden tomar, ¿verdad? Porque como les digo, no voy a tomar asistencia, lo que voy a hacer es que voy a grabar una clase, pero quienes deseen participar, pues lo pueden hacer. A todos se les va a pasar el vínculo de la grabación y lo pueden ver cuando ustedes consideren que sea el tiempo adecuado para hacerlo, ¿verdad? Sí, como yo quiero aprovechar para grabarla. Entonces, quienes deseen, digamos, participar, va a ser el viernes a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el jueves vamos a terminar con el modelo de ciclos económicos reales. Si me da tiempo, empiezo con el modelo de Solow y el día viernes, pues ya lo vamos a ver ya más a detalle, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, lo dejo hasta acá. Ya me pasan un par de minutos y nos vemos el día jueves. Tengan feliz noche.